gracias. Muchas de nada. Bueno, el episodio que se viene creo que es muy interesante, os va a interesar a muchas. También será cortito como el pasado, así que intentaremos ir por faena. Embarazo, fertilidad, etc. Vamos a empezar por lo primero. Las mujeres en realidad somos fértiles muy poquitos días al mes, Sí. ¿cierto? Sí. Vale, ¿cuándo sería el momento ideal para hacerlo si estás buscando o para evitarlo? Vamos a ver, esto, lo que voy a decir, no quiero que sirva para que quienes lo estáis buscando estéis con el termómetro y con el cronómetro diciendo Mariano, corre, Sí. ahora. Tampoco se trata de eso. Es decir, digamos que hay un periodo ventana. Ese periodo ventana empieza con el cambio de grado de acidez de la vagina y con la apertura del cervix, del cuello del útero. Y eso no es chachan. No, eso se abre y ahí está receptivo. Y durante unos días, quiero que entendáis, lo menos pueden ser 2, 3, 4. Pero ¿qué ocurre? Que esto no es matemático, la biología no es matemática. Sí, yeah. Entonces, yo me acuerdo de los tiempos de la carrera, hablando de hace un montonazo de tiempo, que lógicamente la vida sexual en aquellos años no tiene nada que ver con la de hoy. Entonces, eso de decir, te vas alegremente a la farmacia y pides la píldora del día después y te la dan. Aquello nada, pero ni en broma. Aparte de que era una vergüenza tremenda tocar estos temas. Claro. Entonces, la gente, lo más que se había aprendido era una cosa que se le había ocurrido a un japonés, que era Kiyosato Ojino. ¿Qué es lo que decía este Ojino? Pues que hay un momento, Ojino no es coña, es el apellido del señor japonés. Resulta que este Ojino lo que venía a decir es que en el momento de la ovulación está la temperatura de tal manera que está la mujer absolutamente receptiva. Abstente, Satanás, estate quietecito. Sin embargo, si tú controlas desde ese momento y ves 14 días, este decía, si tienes relaciones en el día 10, vamos a decir, desde que tuviste la ovulación, y ya no te digo nada, en el día 14, que dentro de nada va a venir el despeño de sangre, si tú tienes relaciones ahí, pues no te preocupes que no va a haber embarazo. Es casi matemático que no. Y entonces le decían, no tiene que haber niños en el mundo, ya abuelos, que se tenían que llamar Kiyosato. Sí. Porque se fiaban y que decían, bueno, pues nada, muy bien, tenemos relaciones, claro, hablar de relaciones significa que la eyaculación se queda dentro. Claro. No estamos hablando de marcha atrás. De marcha atrás, claro. Entonces, claro, si se queda dentro, ¿quién te garantiza que el óvulo no sigue estando todavía viable y sigue estando en el útero, ¿eh? Y dicen que el semen dura como 6 días, ¿no? Como lo tengas calentito y a gustito, perfectamente. Se queda ya Y bien. no te olvides que las circunstancias de pH se han adaptado para no irritar a ese líquido seminal. Sí. Luego, cuidadito. Todo esto lo comentamos en el episodio anterior de tema de ciclos, es interesantísimo, de cómo cambia el pH en nuestro... En todo el aparato genital, en vagina, en útero, es que se dan las circunstancias. O sea, no es solo la vagina, o sea, es todo. Es todo. Es todo, qué fuerte. Es todo. Vale, yo tengo una teoría, yo vengo con mis teorías. La gente que a veces, bueno, lo que digo siempre de la parte de estrés psicológica, que a veces las parejas que están tan empeñadas, ¡ay, y quiero, y tal! Un poco lo de que el mundo funciona al revés, ¿no? De que cuando tú más estresas algo, menos te viene, ¿no? Y que igual te viene, es que yo conozco muchos casos de estos, igual te viene una pareja relajada que se quiere, venga, vamos a probar de tener hijos, ¡pum!, primer mes. Pero vamos. Y conozco una pareja que él tenía problemas, es igual. Él tenía problemas, o le habían dicho, en un análisis que le hicieron y tal por otra cosa, le dijeron que el esperma lo tenía muy lento, que tal, total, se pusieron súper rápido a buscar el niño. Y es una pareja pues súper consolidada, que se quieren mucho, y al primer mes estaba ya embarazada. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Otro detallito a tener en cuenta. Cuando te hacen un seminograma, es decir,
te ven al microscopio el líquido seminal. Entonces, estás viendo los espermatozoides que son como ratoncitos sin patas, pero que tienen un flagelo que se mueve con una alegría que para qué. Claro, tú dices, cuanto más vivo sea el flagelo, la colita del espermatozoide, además, como parece que tienen como forma de proyectil, aquello parece que se va a impactar. A ver, las cosas no son tan simples. Yeah. Es decir, claro que van a ir buscando por ahí por el útero, por la trompa, claro que dependen, pero atención, cuando verdaderamente el espermatozoide se activa para llegar a fecundar al óvulo, es cuando entra en contacto con unas moléculas que fabricáis vosotras en la trompa. Ostras, o sea que no tiene la misma expresión un espermatozoide bajo el microscopio que dentro de... Exactamente. O sea, que está... O sea, es como actuarías tú de adolescente delante de tu madre y con tus amigos. En plan, vale. Cuando llega el momento de verdad de entrar al óvulo, es porque ese espermatozoide se ha activado por moléculas concretas que están producidas en vuestra trompa. O sea, lo que me estás diciendo es que igual el diagnóstico que le pueden dar a un hombre de, bueno, tu esperma es así o así, puede no tener nada que ver en cómo interactúa con... Yo me atrevería a decir que eso, que puede no tener que ver. Es decir, cuando te dicen oligoastenospermia, palabrota rarísima que quiere decir, tienes pocos espermatozoides y tontos. Eso, sí, bueno, pues eso le dijeron a él, sí. Pues lo de pocos y tontos, vale. Pero los tienes suficiente líquido como para que por lo menos sea capaz de entrar al útero, que pueda haber un cierto mecanismo para que aquello se vaya para allá, vale, favorece eso, porque en el momento en que ya están cara a cara el espermatozoide con el óvulo, este espermatozoide se va a activar más con lo que se está encontrando en la trompa. ¡Qué fuerte! Vale, quiero que nos cuentes. Este episodio tenemos que ir por faena porque si no, no llego. Que tengo una conferencia ahora. Vale. Quiero que me cuentes, ¿recuerdas ese día que estábamos comiendo? Y no sé por qué, bueno, es que esto fue fortísimo, ¿eh? De la nada, porque no habíamos ni hablado de esto. Empezaste a contar, hablábamos del cuerpo humano, de la maravilla que es. Y comenzaste a contarme cómo funciona un proceso de fecundación, un embarazo en general. Y al cabo como de 10 minutos nos viene una señora al lado y dice, no me puedo creer que estéis hablando de esto aquí a mi lado. Ya pondremos aquí su resultado en algún momento. ¿Estás en contacto con ella? Bueno, esa es una historia. Ahí vamos a dejarlo en el limbo de los justos. Vale, hablamos pues, de un paciente. Entonces, vale, sí, claro. Pues total, nos vino esta mujer y nos dijo, es que vengo de hacerme como la 4ª o 5ª in vitro y ahora justo os estoy escuchando hablar de esto, no me lo puedo creer. Cuéntanos cómo funciona el proceso del embarazo, todo lo de las células de NK, por qué a veces la in vitro no funciona por esto de las células que preparan para que todo el ambiente sea propicio. Cuéntanos esto. A mí me parece que es una preciosidad. Una preciosidad. Las mujeres tenéis un sistema inmunitario que os defiende exactamente igual que a los hombres, pero especialmente en el momento de iniciarse la gestación hay una maravilla que teóricamente no está todavía muy clara, pero lo cierto es que cambia la polaridad, digamos, y os volvéis tremendamente receptivas al mismo tiempo que toleráis que iba a decir una palabra del cigoto, la mora, que ya es óvulo y espermatozoide que se han juntado y empieza a formar, igual que una mora, igual se va moviendo por la trompa para buscar al útero. Bueno, pues en circunstancias normales, en una lo que es la fisiología, lo lógico, lo que ocurre habitualmente, ¿qué es? Pues que se fecunda normalmente el óvulo en una parte de la trompa de falopio. No se fecunda en el útero, se va hasta la trompa. El óvulo viene por allí y las hordas tártaras de los espermatozoides vienen por aquí y se organiza allí el tiberio. Vale. En el momento que se produce eso, el sistema inmunitario ya está mandando, vamos a decir, WhatsApp desde aquí
al útero para decir, preparaos que va el futuro niño. Preparaos, ¿qué significa? Sujetad a las NKs, a las asesinas naturales, a la defensa por antología, por antonomasia de la mujer, en este caso en el útero, contenerla porque si no se va a cargar este crío. Entonces, fijaros que lo estoy contando en versión novelada. Aquí está el punto donde se ha fecundado el óvulo y aquí está el útero. Oye, que voy. Chachán, 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 chachán. Y cuando llego aquí, esto ya está preparado como para decir, bueno, venga, a ver, ahora os cuento qué es lo que pasa aquí. Pero fijaros que han pasado unos días. Por un momento, pensad que cuando te hacen una fecundación in vitro, este paseo no existe. Directamente el útero se encuentra con una inyección aquí y dice, pues toma un niño. Entonces, claro, esto es, pero bueno, y las NK están aquí como locas diciendo, pero que nos invaden. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que no dé tiempo suficiente para que, con lo que te han puesto aquí, vamos a decir, es un futuro embrión, eso se llama blastocisto. Lo estoy diciendo así, no por querer deciros palabrotas, sino que en el útero se tiene que provocar una irritabilidad para que ese blasto empiece a crecer y haya una parte que se convierta el día de mañana en placenta y otra parte que se convierta en el embrión. De manera que esto se va a llamar de una manera, no os digo palabrotas, no tiene sentido. Donde está el niño es una cámara que tiene un nombre. Dilo, porque para gente de medicina si nos ven. Estamos hablando, el trofoblasto es el conjunto. Este trofoblasto se tiene que meter en el útero, si va todo bien, pero en la pinchadita ya se encuentra el útero con el trofoblasto. Este trofoblasto tiene dos partes bien delimitadas. El sincitio trofoblasto, que lo que va a hacer es dar lugar a la placenta, y el citotrofoblasto, que es el que va a dar lugar al enanito, al niño. Entre sincitio y citio se meten las NK. NK era non-killer. Natural killer. Natural killer, es que digo... Asesinas naturales. Asesinas naturales, pero es que digo, si matan no pueden, ¿por qué digo non-killer? Sí, son asesinas naturales. A ver, estas células no os las imaginéis como el monstruo de las galletas porque no se comen nada. No fagocitan, se pegan y con toda la irritabilidad de lo que llevan dentro se cargan lo que sea. O sea, no penséis que las natural lo que van a hacer es comerse al niño, al embrión, no, para nada. Pero ¿qué ocurre? Como no ha dado lugar, no ha dado tiempo, el citotrofoblasto tiene que fabricar, que es lo que le llamaba la atención a esta mujer, el citotrofoblasto tiene que fabricar una molécula que tiene que ver con el sistema de compatibilidad de tejidos humanos. Esa molécula se llama HLA1G, todo eso. En la medida que el citotrofoblasto fabrica HLA1G, en la medida que anestesia, atonta, poner la palabra que queráis, a las NK. Es como si tú estás intentando entrar a una discoteca y le das algo al portero para que se quede groggy. Exacto. Si tú no has hecho ese proceso dentro de tu cuerpo... Eso se malogra. Claro. Se malogra, pero vamos, que se interrumpe la gestación. Claro, porque o sea, es como si tú intentas pasar y el portero no le has dado nada para que se atonte. Entonces el portero te va a decir, aquí no pasas. Es un poco eso. Entonces, yendo al terreno en el que yo me muevo, ¿qué pasa? Que a mí cuando me vienen mujeres que han tenido abortos de repetición, y esto os lo cuento exactamente igual que le cuento a ginecólogos cuando hablo con ellos, Estamos hablando del terreno molecular. A mí siempre me gusta decir, en la camaradería entre compañeros, yo digo, cuidado, que no se me olvida, el especialista en ginecología eres tú. Sí, pero tú eres el especialista en la raíz de todo. Mira, el especialista en células. Celular, sí, que al final es la raíz de todo. Claro, entonces, yo le puedo pedir a la mujer que se haga un análisis para que vea el nivel de esa moleculita que os he dicho hace un ratito.
Y normalmente, ¿qué puede ocurrir en estas mujeres que tienen esos abortos de repetición? Que la HLA-1G está, vamos, por los suelos. Entonces, en el momento que me dice que quiere buscar un crío, yo le puedo poner un tratamiento. Entonces, fórmulas de Bruselas, con la molécula HLG tal. Entonces, estoy ya facilitando que HLA-1G esté suficientemente alto. De manera que cuando le pegan el pinchotazo para meter el blastocisto aquí, las NK ya están medio anestesiadas diciendo aquí hay HLA que me va a frenar. El comportamiento de estas asesinas, si habláramos un día de inmunidad, os alucinaría. Pero aquí lo que nos interesa es que es fortísimo. Es que, o sea, vosotros os peta la cabeza igual que a mí, porque yo estoy alucinando, o sea, cuando parece magia, claro, cuando a mí me viene gente o alguna amiga con alguna enfermedad, lo que sea, yo bioinmunogenética, porque es que cuando vas haciéndolo más pequeño y te vas a la raíz del problema, es como todo, es que es tan simple. Claro. Es que todo se vuelve simple, o sea, al final claro. Eso me parece una locura. Pero ya está, hasta luego. Acabamos aquí. Está ahí, Conclusión, casi, no todos, pero muchos problemas de fertilidad, muchísimos. Muchos. ¿Se pueden tratar con bioinmunogenética? Sin duda. Muchísimos. Sin duda. No quiero que penséis, a mí me gusta decir las cosas claras, ¿eh? Y yo a los pacientes les digo, cuidado, aquí no se cura nada. Ya, esto siempre lo dice él, es muy prudente y además, ¿qué es curar algo, no? Que no, aquí no hablamos de curar, hablamos de devolverle a la célula la capacidad de autorregular, y ahí ya cada cual Exacto. Que ponga en sus palabras lo que quiera. Pero si la célula es capaz de autorregular, estupendo. Es decir, si el útero es capaz de admitir lo que le acaban de pinchar, pues maravillosamente. ¿Por qué? Pues porque esas células que son las vigilantas, las hemos dejado inútiles, luego el rorro va a crecer. Es feliz. Increíble. Vale, tengo muchas preguntas. Venga. Vale, lo primero, la placenta, es que esto, claro, mi hermana fue madre hace relativamente poco y ha aprendido muchas cosas, también cosas que me indigna que no nos cuenten en el cole, por ejemplo. Perdona mi incultura, pero es que la placenta yo pensaba que era una bolsita que recubría al niño tal, es un órgano que se forma. Es un órgano. ¿Vosotras lo sabíais? Yo no tenía ni idea. Si tú ves, vamos a ver, si tú ves la placenta, es una zona que es como una torta, que es la que está implantada en el útero, pero una torta, pero torta que pesa, ¿eh? Y de esa torta sale un churrito que es el cordón umbilical que va al niño. Esta torta está en una parte de la bolsa, que es la que se pega al útero, pero lo demás es exactamente eso, una bolsa, un globo. Un globo que tiene dentro al niño, que es un órgano estanco para que el líquido que hay dentro no se pierda, porque el niño necesita estar dentro de ese liquidito. Esa placenta es un órgano que, entre otras cosas, está fabricando, por ejemplo, progesterona. Se tiene que mantener el embarazo. Entonces, ahí hay un aspecto endocrinológico, pero brutal. Y es importantísimo que esa placenta esté en una determinada posición para que se mime. Habréis oído hablar alguna vez que hay mujeres que tienen problemas en el embarazo y que se tienen que pasar el embarazo poco más que en la cama todo el tiempo porque han sangrado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que esta torta que estoy diciendo, en vez de meterse en el espesor del útero, se ha quedado en la parte de salida donde está el embudo de salida del útero. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí no puede agarrarse a ningún lado. ¡Ostras! Luego puede sangrar. Bueno, pues esa placenta, imaginaros que por aquí es la parte inferior del útero y aquí está la vagina, luego aquí hay un agujerito y la placenta se ha quedado aquí. ¿Qué ocurre? Que por aquí, como empiece a gotear, mal asunto. Mal asunto, eso es lo que llamamos placenta previa. En vez de estar aquí, está aquí. Y se puede malograr el embarazo. Buah, es que son muchas preguntas, es muy interesante este tema. Vale, a mí hay algo que me gustaría tocar antes de entrar a qué ocurre en el cuerpo de una mujer cuando sucede el embarazo, todo el baile hormonal increíble que pasa.
Porque hay una cosa que se está empezando a decir ahora, y no sé hasta qué punto es cierta, de que la calidad del esperma del hombre tiene muchísimo que ver, influye mucho en el embarazo de la mujer. Sin duda. Y dicen, por ejemplo, los 3 primeros meses, que es el trimestre quizá más fastidiado para muchas mujeres, que esto depende muchísimo del esperma de un hombre, las náuseas matutinas, tal. ¿En qué influye el esperma de un hombre y cómo...? A ver, yo tampoco me pondría tan estricto. Lo que está claro es que aquí lo que fundamentalmente importa es la salud de ese óvulo, la salud de la mujer, que es quien está dando nutrientes al niño y es quien está dando cobertura inmunológica al niño. Entonces, es más que lo que va a dar el hombre. Pensad que el espermatozoide es un cuerpito que tiene en la parte de delante, tiene una especie como de ariete para romper, eso se llama de una manera, para romper la membrana del óvulo para que entre. Esa es su función, se acabó. Inmediatamente por detrás hay toda una línea de unos corpusculitos que le proporcionan energía a las células, que es lo que se llaman las mitocondrias. Estas mitocondrias tienen que generar energía para que la colita del espermatozoide le llegue a estrellarse contra la pared del óvulo. Y el resto no tiene mayor trascendencia, porque sí que es verdad que va a entrar, pero no se nos olvide que esto que está entrando es ajeno a la madre. Es decir, que eso se va a destruir, se va a volatilizar, porque tu sistema inmunitario lo que quiere es que progrese tu niño. Entonces, pensar que es importantísimo, yo no digo que no haya estudios, quiero que entendáis que cuando se hace un estudio para marcar un hecho diferencial, ya parece que con esto se está sentando cátedra. Y lo que hay que leer es, se ha visto que en esta serie ocurre no sé qué. Os voy a poner un ejemplo para que veáis. Sí, por favor. A las mujeres cuando os embarazáis, ya por definición se os da vitamina B9, ácido fólico. ¿Por qué? Para prevenir la espina bífida. Entonces, eso significa que todas las mujeres tenéis la posibilidad de gestar un niño con espina bífida. En principio, sí. En principio, sí. Pero si nos ponemos a ver en sentido estricto, ¿qué pasa? Resulta que ese cierre del conducto neural cuando todavía es un embrión y que podría dar lugar a la espina bífida, está en relación completamente directa con una cosa, una molécula que fabrica el hígado, que es la homocisteína. ¿Por qué se sabe esto? Y aquí es donde viene la novedad. Porque en Oceanía hay una tribu de mujeres que tienen especialmente una enfermedad, digamos, crónica, que es la homocistinuria, es decir, eliminan mucha homocisteína por la orina. Esa homocisteína es la causante de que no se cierre el conducto neural. ¿Y cómo tratamos esa elevación de la homocisteína? Que esa nos la encontramos también aquí en nuestro terreno, pero evidentemente de otra manera. Es decir, sí podemos encontrar la homocisteína alta y nosotros lo que vamos a ver es cuidado con la patología cardiovascular. Pero qué curioso, porque lo que aquí se toma como una norma sí o sí es, te has embarazado, toma ácido fólico. Resulta que desde la perspectiva de la inmunogenómica, ¿qué es lo que decimos? Te has embarazado, vale, muy bien. Voy a controlar tu homocisteína. A ver cómo están los niveles para no tener que darte... Luego entonces, para controlar la homocisteína, digamos en el proceso de producción de homocisteína, interviene la B6, la B9 y la B12. No solo la B9. Por lo tanto, a mí cada vez que me viene una mujer que se quiere quedar embarazada, yo me voy a fijar en la homocisteína para que no tenga problema con el transportador del colesterol. Pero sobre todo, ¿para qué? Para que el cierre de verdad del tubo neural
sea completo, me quede tan tranquilo porque la homocisteína esté baja. Vale. Estas mujeres de Oceanía resulta que sí que tienen la homocisteína alta. Lo que habría que hacer es frenar esa presencia, pero con los 3 subtipos de vitamina B, no solo con la 9. ¿Y por qué dan solo uno? Ah, yo en ese jardín no me quiero meter. Joder, piensa No me mal. quiero meter porque no me toca, No, porque ya, no me pero... quiero enfrentar a nadie. Pero piensa mal y acertarás. Ni siquiera eso. Yo creo que el piensa mal no es por intereses económicos, no. Yo creo que es mucho más decir, vamos a ver, si yo estoy aquí muy bien en mi círculo de confort, Ya. ¿para qué me voy a calentar la cabeza? Y yo lo único que digo, pues si no es calentarte la cabeza, a las embarazadas se les da el Lacfol, me parece que hay otro que es el Yodofol, es decir, le das ácido fólico y cuánto me alegro que se le dé también yodo. Si a mí eso me parece estupendo, pero no te cuesta trabajo decir, vale, dale la B9, pero dale también la B6 y la B12. ¿Para qué? Para curarte en salud de la homocisteína, porque lo que impide el cierre es la presencia de esa homocisteína alta porque faltan las 3, no porque falta solo la 9. Curioso, en fin. Vale, ¿qué sucede en el cuerpo? Es muy fuerte. ¿Qué sucede en el cuerpo verdaderamente cuando ocurre el embarazo? ¿Cómo? Porque yo por las cosas que he leído es una locura. ¿Cómo no te vuelves loca? A mí me daría una pereza. Porque tenéis un piloto automático que es una maravilla. Porque como hubiera que hacer todo eso desde el punto de vista de la ingeniería desde fuera, porque estamos hablando todo el rato de lo que pasa, como decía un amigo mío ginecólogo, estamos hablando de las rías bajas. Cuidado, que en las rías altas también hay que tener en cuenta otra cosa, porque ¿qué va a comer ese niñito cuando salga? Claro. Pues el mecanismo hormonal te va poniendo el pecho que ni te cuento. Y una de las primeras cosas, aparte de decir, ay, qué asco que me da esto, o qué vomitazo, es que aquello se te pone así. Sí. Y desde el primer momento ya se están preparando los conductos de la mama para formar leche, porque esa leche le va a dar la nutrición y la inmunidad al niñito cuando salga. Es que la gente que no cree en aliens, no es que yo crea en aliens, pero la gente que se piensa que somos los únicos en el universo y tal, yo pienso, pero si los aliens somos nosotros. O sea, esto del niño, la placenta, el cordón umbilical. Vale, ¿por qué los 3 meses? O sea, es irónico que los 3 meses suelan ser como los más Los primeros. Sí. Hombre, tú ten en cuenta que el niño, si tú ves un texto de embriología, verás que en el segundo mes el niño ya está. Pero es así. Y de ahí en adelante lo que tiene que hacer es crecer. Y según va creciendo, entonces va madurando órganos, claro. Una cosa es que veas que ya tiene formita, pero por ejemplo la mano está todavía pegadita, entonces en un momento determinado se identifican los dedos y las membranitas que había por aquí se pierden, entonces, pero tú ves el feto ya, por decir así, en el segundo mes y es un feto, vamos, pero que lo que le queda es crecer. Ay, pero en estos primeros 2-3 meses se tiene que formar. Y no me canso de decir qué es lo que le llamaba la atención. ¿Te acuerdas que la conversación en el restaurante empezó por decir, qué maravilla, esto obedece, no quiero decir palabras, vamos a decir algo absolutamente, no sé si decir sobrenatural. Estamos hablando de un óvulo y estamos hablando de un espermatozoide, que se juntan y dan lugar a esto. Es increíble. Que se dice pronto, ¿eh? Entonces, claro, los mecanismos tienen que ser tan precisos, perfectos. Tened en cuenta que tú ves esa mora que estaba todavía en la trompa, que va evolucionando, que ya va teniendo un liquidito, que va a crecer, y según va creciendo, en algún momento, si tenéis curiosidad por ver lo que es la embriología, cómo se forman los órganos, es una preciosidad. Y todo viene de 2 celulitas. Es que es una locura. Entonces, si en ese momento a ti se te ocurre decir,
Me voy a tomar, yo qué sé, un antiinflamatorio porque me duele la cabeza. Me voy a tomar 2 copitas de vino pues porque estoy celebrando que hemos llegado a la luna. No sé qué. Todo eso le va a llegar a esas celulitas. Y esas celulitas no es que no tengan la capacidad, es que no deben preocuparse en eso. Están trabajando en formar el niño. Luego es algo totalmente indefenso. Tienes que mimarlo. Todavía más. No se trata de decir tienes que comer por 2, ¿qué va? ¿Qué va? Pero es cuando tienes que ser consciente de lo que significa micronutrición. Por ejemplo, para no ser pesado, ir a un aspecto de los muchos que podíamos tratar. La proliferación celular, el desarrollo, la maduración, la especialización, depende de que esas células, que están ahí, bulle, que bulle, que bulle, que bulle, tengan capacidad, eso, para generar una energía. Esa energía depende en mucho de la presencia de yodo. De yodo. Fíjate que yo me acuerdo desde los tiempos de la carrera, no me voy a ir a la historia de la medicina. Te decían siempre que en un embarazo, ¿qué es lo que tienes que hacer con la embarazada? Desde luego la B9, el calcio, el hierro, porque se producen unas anemias por falta de hierro y poco más. Y desde luego lo de que no es necesario esa idea equivocada de tienes que comer por 2. Ya, no. Pero con lo que vamos sabiendo con la biología molecular, dices, a ver, es fundamental el que tengas un aporte adecuado y mantenido de omega 3. Porque esos omega 3 van a tener que ver mucho, pero mucho, con el desarrollo del sistema nervioso. Pero para seguir centrado en lo del yodo, es que es tremendamente importante que yo siempre digo en la consulta, tú ahí adentro tienes un Ferrari, pero ese Ferrari funciona poco más que con gasolina para los aviones. Y nos empeñamos en que funcione con agua del grifo. Entiendo. Y no funciona. Y es tan simple como darle cuida cómo está el nivel de yodo de esa mujer. Fíjate qué tontería. Entonces, así como suplementos, ¿qué aconsejarías para las mujeres embarazadas? ¿Omega 3? Los omega 3, sin duda. Y cuando hablamos de omega 3, quiero que entendáis una cosa. DHA. Exactamente, DHA. Y según en qué momento, si hay una cierta inflamación, EPA. EPA para darlo en un momento del día de cara a todo el día por delante de inflamación, o sea, por la mañana. DHA mejor por la noche. ¿Para qué? Para ayudar a la regeneración celular. Así que omega 3, por supuesto. Vale. Ahora, más cosas. Estamos hablando del yodo, por supuesto, ya damos porque estamos diciendo que sí. Ahora, vamos a ver. Esas células tienen una capacidad metabólica extraordinaria. Están generando una cantidad de energía que para qué. Las células cuando fabrican esa energía, cuando generan esa energía, ¿qué están haciendo fundamentalmente? Oxidar. Vale. Luego, si están oxidando, a mí me gusta contar a los pacientes en la consulta que con las células se da una paradoja. Eso que se dice de ni contigo ni sin ti tienes mis males remedio. Lo que te hace vivir es lo que te mata. Exactamente. El oxígeno. El oxígeno. Con el oxígeno tú tienes que oxidar para vivir. Pero cuidado, no te pases ni esto porque como entres en estrés oxidativo te mata. Porque te envejece. Es el increíble equilibrio este. El equilibrio. Luego, ¿eso qué quiere decir? Que hay que tener en cuenta y ayudar a esa persona, a esa mujer, con antioxidantes. Pero antioxidantes no se trata de decirle, pues le voy a dar vitamina C. Sí, está muy bien, está muy bien. O le voy a dar resveratrol. Bueno, pues también está muy bien. Lo que tienes que pensar es el antioxidante maestro en la célula, ¿cuál es? El glutatión. Voy a favorecer la formación de glutatión. Vale. Voy a ponerle al alcance de sus células los precursores. Y entonces tranquilidad, porque es muy fácil, son 3. El glutámico, la glicina y la cisteína. Glutámico y glicina, no te preocupes que hay de sobra ahí adentro. Cisteína, vamos a darle cisteína a la mujer y un poquito de selenio para que todo eso ligue.
Con eso el cuerpo ya se las arregla para hacer glutatión. Perdona, el glutatión me diste para los herpes, ¿verdad? Creo que me tomaba antes de cenar. ¿No? Con el glutatión, en casos así como el tuyo, como yo lo que quiero es que esté asegurada la antioxidación, entonces juego con 2 barajas a la vez. Juego con una para fabricar el glutatión, ayudar que la célula fabrique, vamos a entendernos, para que ayudara a que lo fabrique, y otra. Ese glutatión, cuando trabaja y cumple con su tarea, digamos que es un glutatión reducido que se va a oxidar. Vamos a decir que hay que reciclar ese glutatión oxidado. Entonces yo te doy otra cosa que es otro producto que en su composición lleva una cosa que se llama ácido alfa lipoico. ¿Y qué es lo que hace este ácido? Rompe una unión del glutatión oxidado para que se vuelva a reducir. Es decir, para entendernos, te estoy dando por una parte precursores para formar glutatión y te estoy dando por otro moduladores para reciclar el glutatión. Entonces, claro, sí o sí rodeo al enemigo. Claro. Me estoy asegurando que tengas una antioxidación maravillosa. Bueno, pues haciendo eso, no te imaginas la cantidad de beneficio que puedes producir. Os voy a decir un ejemplo solo para que veas. Tengo una paciente de las que veo en la periferia, esta paciente es de Canarias, que yo la estoy viendo por un problema digestivo. La mujer está estupendamente, va evolucionando muy bien y me hace gracia porque me llama, pues no hace mucho, un par de meses será, me llama y me dice, oye, qué bien, estaba en el oftalmólogo y me ha dicho que lo mío del ojo es estupendo. Digo, ¿qué es eso de lo tuyo del ojo? Porque tú no me has hablado nada del ojo. Dice, sí, hombre, sí, es verdad que no te dije nada, es que yo tenía una catarata. Ah, tenías una catarata. Dice, y he ido a pasar la revisión y resulta que estaba el ayudante. Me dice, el jefe se ha tenido que equivocar porque en tu historia veo que has visto una catarata, pero tú no tienes una catarata. Qué fuerte. Total. Cuando vuelve el jefe dice, pues claro que tiene una catarata, pues yo no he visto la catarata. La mira y efectivamente no hay catarata. Qué fuerte. Y el jefe, que sí sabe lo que hago, porque hizo la residencia con nuestro querido amigo oftalmólogo de aquí. Entonces, claro, a aquel hablarle de lo que dice nuestro querido Juan es amén Jesús. Dice, ya está, ya no me digas más. Esto es Antonio. Qué claro, fuerte. como le estoy tratando, ¿qué ocurre? Que con algo que yo estoy haciendo para proteger las células, con de esos efecto rebote, antioxidantes de claro. efecto de rebote, Se le está que ha mejorando desaparecido la Qué catarata. fuerte, tío. Es que ves desmemar tus células. Es apasionante, me va a petar la cabeza. Tenemos que ir cerrando. Vamos a cerrar con un tema interesante sobre esto. Nuestra caducidad. ¿Se puede tener hijos a los 35, 38? Vamos, es que se nos pasa el arroz muy rápido. Y Esa es la visión clásica. No, claro, Hija, que se te pasa el arroz. lo que dice la gente, evidentemente. ¿Qué va? Y claro, yo en mi cabeza también pienso, si nosotras tenemos una cantidad de óvulos ya marcada en nuestras células para siempre, es que van perdiendo... Pueden perder capacidad. Vale. Es decir, O sea, aquí si baja un poco la calidad, pero... O sea, yo sí quisiera tener hijos a los 40. podrías tenerlo perfectamente. Es decir, vamos a ver, hay cosas que envejecen y ganan más como el vino. Claro. Pero hay otras que no. Es decir, el hecho de envejecer significa que puedes empezar a perder nutrientes, puedes empezar a tener alteraciones moleculares en esas células, que es inevitable. Es decir, Sí. vamos a ver, los óvulos como tal realmente son una celulita que está sujeta a unas transformaciones hasta que al final lo que sale del ovario y se va a poder fecundar es lo que se llama el ovocito de segundo grado. Un ovocito 2. Antes hay un ovocito 1, es decir, hay una serie de transformaciones. Esa serie de transformaciones están detenidas en un punto. Pero claro, esas transformaciones no van a funcionar de la misma manera, con la misma alegría, con los 15 años que con los 40. Evidentemente.
Entonces, por eso te digo que claro que se puede. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es Mimar mimar a tus a células. esa mujer, a sus células con 40 años. Pregunta. Y se puede, ¿eh? Pregunta, a ver si piedra gana tijera, ¿vale? Es mi nueva expresión, no sé de qué me vino, pero para decir que algo es obvio digo piedra gana tijera. Pues No muy sé bien. de qué me vino. En fin. ¿Qué ganaría en una carrera? Una mujer de 25 28 años con un metabolismo fatal, dieta fatal, estrés... Bueno, vamos a decir una mujer estándar de cómo estamos Sí. en la población. O una mujer de 38 40 años, hace deporte, vida sana, mima sus células, todo en orden y estable. El hijo que podría, la criatura que podría crear la de 40 va a ser necesariamente más débil, más problemas que la de 28, Para nada. o tiene más papeletas de que salga mejor que la de 28. Tiene más papeletas la de los 30 y tantos porque está mimando las células. Pues chicas, ya sabéis. Y lo de congelar óvulos, Hombre, está bien porque tú no sabes qué es lo que va a pasar el día de mañana y entonces la técnica está suficientemente depurada siempre que tengas en cuenta que esos óvulos los vas a fecundar in vitro y vas a tener que tener en cuenta eso que yo contaba para que no haya rechazo. y también sabes que me enteré hace poco, que esto me indignó muchísimo, que tú no puedes decidir cuándo destruir tus óvulos aquí en España. Esa es de las leyes que dices, pero vamos a ver, tú no recuerdas cuando dijeron, no, aquí sobre la educación del niño tiene que decidir hasta el ministerio, que dices, que la madre eres tú y que el padre soy yo, que me estás contando. Lo veo fortísimo. No, yo no quiero congelar óvulos, porque yo pienso, o sea, yo esto también lo he pensado siempre, he pensado, si tú sigues produciendo regla, tal, las condiciones tan buenas, ¿por qué no puedes tener hijos con 38, 40, si ha pasado toda la vida? Entonces yo no pienso congelar óvulos, me parece un negociazo y eso me indigna todavía más. Pero claro, Pero bueno. Cuida las moléculas esas. Tú piensas que la célula te va a responder seguro si la mimas. Y es tan simple como decir, dale minerales, dale oligoelementos, dale vitaminas, dale ácidos grasos. Lo que pasa es que todo esto parece que es como decir, como aquella película, hijos de un dios menor. Esto es de segunda fila. Que parece que sea una tontería, pero influye totalmente en todo. Absolutamente. No, es que chicos, os lo digo en serio, yo soy muy pesada, pero desde que hago la dieta, o sea, yo luego hago mis excepciones. Pero, por ejemplo, ayer que me cené un par de gildas, una sardinita ahumada, tal, me compré un pan de arroz, que a ver, por ejemplo, era un pan que llevaba pues azúcar, un poco de almidón, pero ostras, es un pan de arroz. Vale. Y me como un par de tostaditas, ¿no? Perfecto. Chicos, desde que, y me hago mis caprichos de postres a veces y tal, pero desde que hago esta dieta es que vas al baño mejor, tienes más energía, estás de mejor humor, la piel, mirad qué piel de bebé. De culito de niño. Sí, de culito de niño. Entonces, yo os lo recomiendo para todos, no son mamarrachadas de, bueno, esto no me influye, al final, volveros, si pensáis que no es importante, volved al primer episodio, en el que, si somos millones y millones y millones de células, ¿cómo no va a influir un bocata enorme que te comas versus una buena carne, un buen pescado, etc.? Así que nada, espero que esto os sirva, yo os animo mucho a que lo hagáis. Si no, es que me apasiona, es que a mí me has cambiado la vida, o sea, yo sabía que había algo, mi sentido común, no sé, que tenía que haber algo así más de sentido común, más lógico, sí, más natural. Sí. Pero no sabía ponerle nombre y para mí haber descubierto la biogenética, biomonogénomica, me ha cambiado la vida. O sea que muchas gracias. Y ahora me tengo que ir pitando, pero muchas gracias, Antonio, ha sido muy interesante. Dicho castellano, espabila, fabila, que viene el oso. Sí, en fin. Chao, gracias. Qué apasionante, Antonio, de verdad.